La primera vez que vi a Lucía, tenía 7 años y era un torbellino de pelo castaño desordenado y rodillas raspadas. Estaba escondida detrás de las piernas de mi entonces novia, Sandra, observándome con una curiosidad que rayaba en el desafío. Yo, Pablo, un ingeniero de sistemas de 32 años, cuya vida había transcurrido entre planos y líneas de código, me sentí instantáneamente desarmado. No sabía nada de niñas, menos de una que cargaba, incluso a esa edad, con la sombra de un padre ausente. Ella es Lucía. Lucía, este es Pablo, presentó Sandra, con una sonrisa tensa que delataba la importancia del momento. Extendí la mano, ridículamente formal. Mucho gusto, Lucía. Ella miró mi mano, luego mis ojos, y sin soltar el dobladillo del vestido de su madre, murmuró un «hola» apenas audible. Fue el comienzo de todo. Sandra y el padre biológico de Lucía, un tal Roberto, se habían separado cuando la niña no tenía ni 2 años. Roberto, según las escasas y amargas referencias de Sandra, era un hombre encantador pero volátil, más interesado en sus proyectos fugaces y su libertad que en la rutina de los pañales y las guarderías. Había desaparecido del mapa sin dejar rastro más allá de una manutención irregular y unas postales esporádicas desde destinos exóticos. Para Lucía, su padre era un fantasma, una figura de cuento a veces heroica, a veces vilipendiada, moldeada por los suspiros de frustración de su madre y la imaginación ferviente de una niña que anhelaba un origen completo. Yo llegué tratando de ser, simplemente, Pablo. No pretendía reemplazar a nadie. Quería a Sandra, y con ella venía Lucía. Era un paquete que acepté con el corazón abierto y una determinación silenciosa. Aprendí a hacer colitas de caballo torcidas, a distinguir un pony de una unicornio en sus dibujos, a soportar las películas animadas una y otra vez. Pasé noches enteras ayudándole con proyectos de ciencias que a Roberto seguramente ni le importarían. Luché con las matemáticas de 5º grado hasta que los números bailaban frente a mis ojos. Fui el que aguantó sus berrinches adolescentes, el que negoció toques de queda, el que contuvo el aliento cuando sacó el carnet de conducir, y durante años pareció funcionar. Lucía me llamaba Pablo, nunca papá, y yo nunca lo exigí. Nuestra relación era una danza cuidadosa, llena de pequeños afectos. Un apretón de mano bajo la mesa durante una cena aburrida, su cabeza apoyada en mi hombro mientras veíamos una película. El gracias susurrado cuando intercedía por ella ante Sandra. Me convertí en el muro de contención, el proveedor, el que estaba. El espectro de Roberto era una nota al margen, una molestia lejana cuando olvidaba una transferencia. Pensé, neciamente, que la consistencia, la presencia silenciosa y constante, valían más que el mito de la sangre. Todo empezó a resquebrajarse el día que Lucía cumplió 14 años. Roberto, como un ciclón que regresa sin aviso, reapareció. No con una llamada, sino con un coche deportivo escarlata aparcado frente a nuestra casa. Llegó con regalos caros y sin sentido para una adolescente. Unos auriculares de edición limitada que ella ya tenía, una chaqueta de cuero demasiado adulta. Lo vi desde la ventana de mi estudio, alto, con ese desaliño estudiado, una risa fácil que hizo que Lucía, desde el umbral, se sonrojara como si tuviera de nuevo 7 años. Él no me vio. O quizás sí, y decidió que yo era parte del mobiliario. Sandra estaba tiesa como un palo a mi lado, mascullando. ¿Qué quiere ahora? Lo que quería, aparentemente, era reclamar su lugar en el escenario. No con responsabilidad, sino con destellos. Empezó a aparecer los fines de semana que le convenían, llevando a Lucía a restaurantes de moda, a conciertos, prometiéndole viajes que nunca se materializaban. Yo,
el que seguía pagando la matrícula del colegio, el que la llevaba al dentista, el que escuchaba sus dramas cotidianos, me convertí en la contabilidad aburrida de su vida. Roberto era la fiesta. Lucía comenzó a cambiar. Mis consejos, antes solicitados a regañadientes, eran ahora sermones. Mis reglas, obsoletas y opresivas. Mis intentos de conversación, interrogatorios. Empezó a mencionar a Roberto en cada comparación. Papá Roberto dice que debería decidir yo mi hora de llegada. Papá Roberto cree que este colegio me limita. El papá antepuesto a su nombre me sonaba como una bofetada. A mí seguía siendo Pablo, o cada vez más, tú. La tensión en casa era palpable. Sandra, desgarrada entre la rabia hacia Roberto y la desesperación por no perder a su hija, intentaba mediar, pero su voz se quebraba. «Es su padre, Pablo. La sangre tira», me decía, como si esa frase explicara y absolviera todo. ¿Y yo qué soy, Sandra? ¿El mobiliario? Llevo 8 años siendo el andamio de esta familia. Él llega, lanza fuegos artificiales y se convierte en el centro del espectáculo. No es justo, lo sé, pero ella es una adolescente. Está deslumbrada. ¿Y tú? ¿Estás deslumbrada también?, le espeté una vez, incapaz de contener el veneno. Ella no respondió. Esa noche dormí en el sofá. El punto de inflexión llegó con la fiesta de los 15 años. Lucía, movida por el entusiasmo de Roberto, quería algo épico. Un salón de lujo, una banda en vivo, un vestido de diseñador, un presupuesto que rayaba en lo obsceno. Sandra y yo nos sentamos con ella para hablar de realidad. Yo tenía los números, las cuentas, la hipoteca. Podemos hacer una fiesta preciosa, Lucía, pero dentro de unos límites razonables, dije, mostrando la hoja de cálculo que había preparado. Su cara, antes tan abierta conmigo, se cerró en una mueca de desprecio. Papá Roberto dice que no hay que ponerse límites en el día más importante de una mujer. Él dijo que pondría la diferencia. Ahí estaba, la sangre, el caballero blanco del bolsillo profundo y ajeno, sospechaba yo. Yo era el aguafiestas, el tacaño. Papá Roberto no ha pagado ni la mitad de la manutención en los últimos 10 años, Lucía, solté, y al instante me arrepentí. No era el camino. Ella se puso de pie, los ojos brillantes de lágrimas de furia. Siempre sacas eso a relucir, siempre tratas de hacer quedar mal a mi padre. Tú no eres mi padre, no me puedes decir qué hacer. El silencio que siguió fue más ensordecedor que su grito. Sandra intentó abrazarla, pero Lucía se zafó y corrió a su habitación. Esa noche, Sandra y yo no hablamos. El abismo entre nosotros ya no era una grieta, era un cañón. Al día siguiente, Roberto llamó. Quería hablar conmigo, hombre a hombre. Accedí, más por morbosa curiosidad que por otra cosa. Nos vimos en un bar caro. Llegó tarde, con una sonrisa de condescendencia. Pablo, mira, entiendo que has estado ayudando con Lucía todo este tiempo. Te lo agradezco, de verdad. Su tono era el de un rey agradeciendo a un sirviente. Pero esto de la fiesta es importante para ella, para mí. Quiero darle lo que no pude darle antes. No dejes que los celos estropeen esto. No son celos, Roberto. Es responsabilidad. Algo que quizás no manejas muy bien. Has estado ausente 12 de sus 15 años. Llegas, la llenas de promesas y regalos caros, y pones a la madre que sí ha estado ahí, y a mí en el papel de los malos de la película. Él soltó una risa incómoda. La sangre es más fuerte, amigo. Ella es mi hija. Al final, eso es lo único que importa. Esas palabras me resonaron días después. Al final, eso es lo único que importa. Yo había construido mi amor con ladrillos de presencia, de paciencia,
de pequeños sacrificios diarios. Él lo hacía con el cemento instantáneo de la genética, y en la balanza de Lucía, su peso era infinitamente mayor. Un mes antes de la fiesta, tras otra discusión feroz donde Lucía me gritó que ojalá su padre, de verdad, estuviera siempre y que yo sobraba, tomé la decisión. No podía seguir financiando mi propia humillación. No podía pagar el escenario donde se celebraría mi irrelevancia. Me senté con Sandra en el salón, el mismo donde años atrás una niña pequeña me había saludado con recelo. No voy a pagar la fiesta, Sandra. Y no puedo seguir viviendo aquí. Ella lloró, me suplicó, me acusó de abandonarla, de darle la razón a Lucía. Es una niña, está confundida. Tiene 15 años, Sandra. Sabe perfectamente lo que dice y lo que hace. Ha elegido. Y yo también elijo. Elijo no ser el patrocinador de mi propio dolor. El proceso de separación fue rápido y amargo. Sandra, herida y presionada por Lucía, no puso mucha resistencia. Me mudé a un apartamento pequeño y silencioso, un silencio que al principio era un alivio, y luego se convirtió en un eco atronador de todo lo que había perdido. Supongo que Roberto, en un arranque de paternidad performativa, acabó financiando parte de la fiesta. Vi algunas fotos que Sandra, con tristeza, me envió por correo. Lucía lucía radiante en un vestido que costaba más que mi primer coche. En ninguna de las fotos había un espacio vacío que sugiriera mi ausencia. El escenario estaba completo. La madre, el padre biológico, la hija. El extraño había salido de escena. Los primeros meses fueron de una ira fría y reconfortante. Me concentré en el trabajo, en el gimnasio, en reconstruir una vida que no girara alrededor de los caprichos de una adolescente ingrata. Pero la ira, con el tiempo, se transforma. Se convierte en una tristeza pesada, en una pregunta que no cesa. Todo ese amor dado, ese tiempo, esa dedicación, no valían nada. Aproximadamente un año después de la separación, recibí una llamada de Sandra. Su voz sonaba diferente, agotada, sin la defensividad de antes. Roberto, una vez cumplido su papel estelar en la fiesta de los 15, había vuelto a desvanecerse. Las promesas de un viaje a Europa, de un coche para su 16º cumpleaños, se habían esfumado junto con su número de teléfono, que ahora estaba fuera de servicio. Lucía estaba destrozada. Había suspendido 2 asignaturas, se había encerrado en sí misma. Pablo, lo siento, tenías razón en muchas cosas, dijo Sandra, y el dolor en su voz era auténtico. Ella pregunta por ti a veces, de una manera indirecta. Colgué con un nudo en la garganta. No sentí la dulzura de la vindicación, solo sentí un profundo y cansado pesar por Lucía, por Sandra, por todo el tiempo y el amor que se había convertido en escombros. Unos días más tarde, volví a la casa, a su casa, para recoger unas cajas de libros que habían quedado. Fue Sandra quien me abrió. Parecía haber envejecido 10 años. En el salón, sentada en el sofá, estaba Lucía. Ya no era la niña del vestido de fiesta, ni la adolescente desafiante. Parecía más pequeña, frágil. Me miró, y en sus ojos ya no había desafío, sino una confusión inmensa y una vergüenza que me partió el alma. «Hola, Pablo», murmuró. «Hola, Lucía». Sandra hizo un amago de irse, pero con un gesto le pedí que se quedara. No quería estar a solas con ella. No aún. Lucía jugueteaba con el borde de un cojín. «Mamá me dijo que vinieras. Pensé que tal vez...» Las palabras se le atascaban. La niña que me había gritado que no era su padre ahora no encontraba cómo dirigirse a mí. «¿Cómo estás, Lucía?», pregunté, manteniendo la voz neutral, profesional, como si hablara con la hija de un cliente. Ella encogió los hombros,
un gesto adolescente que ahora parecía cargado de un peso insoportable. Bien, regular. Mi padre, Roberto, no contesta. O sea, su número no va. Lo siento, dije, y era verdad. Lo sentía por la niña que seguía siendo, por el desengaño que, a pesar de todo, no le deseaba. Hubo otro silencio. Luego, con un hilo de voz, dijo: la fiesta, al final no estuvo tan bien. La banda era regular, y el vestido me apretaba. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sabía? ¿Que había pagado un precio diferente, pero igual de caro? Pablo, tragó saliva. Yo sé que fuiste, que siempre estabas ahí, antes de que la sangre clamara su supremacía, antes de que el mito opacara la realidad. Asentí lentamente. Sí, lo estaba. Ella me miró entonces directamente, y vi el brillo de las lágrimas contenidas. ¿Y ahora? Esa pregunta, simple y devastadora, pendió en el aire entre nosotros. Contenía toda su confusión, su arrepentimiento tardío, su miedo, y en mí despertó un torbellino. La rabia aún estaba allí, un rescoldo amargo. El orgullo herido clamaba porque le hiciera sentir, solo un poco, la fracción del dolor que yo había sentido. Pero al mirarla, ya no veía a la tirana adolescente, sino a la niña de rodillas raspadas que una vez, hacía mucho, me había confiado su miedo a los truenos. Respiré hondo, atravesando la tormenta interior. Ahora, dije, midiendo cada palabra como si caminara sobre cristal. Ahora ya no vivo aquí, Lucía. Las cosas cambiaron. Duele, pero cambiaron. Yo me alejé. Y no fue solo por la fiesta. Fue porque me sentí invisible en mi propia casa. Porque mi lugar, el que me había ganado día a día, fue borrado de un plumazo por un título, padre, que no llevaba el peso de los años, sino solo el de un gen. Ella bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el cojín. Pero, continué, y mi voz se suavizó contra mi voluntad. Eso no significa que haya dejado de importarme lo que te pase. Significa que el lugar que tenía ya no existe. Tendríamos que construir algo nuevo. Y no sé si tú quieres, ni si yo puedo. No ahora. Era la verdad, cruda y sin edulcorar. No había un final feliz asegurado. No había un abrazo mágico que borrara años de heridas y una traición que, aunque adolescente, había sido profunda. Había una chica herida y un hombre roto, y un abismo de experiencias dolorosas entre ellos. Lucía asintió, sin levantar la vista. Lo entiendo. Un susurro. Me levanté para irme. Mis libros ya no parecían importantes. En la puerta me volví. Sandra me observaba con ojos suplicantes, pero guardé silencio hacia ella. Miré a Lucía, que ahora me observaba desde el sofá, pequeña y perdida. Cuídate, Lucía, dije. Ella asintió de nuevo, sin palabras. Salí a la calle, a la luz fría de la tarde. No sentí alivio, no sentí cierre. Sentí la profunda fatiga de una guerra larga y absurda, librada en un campo donde mi única arma, la presencia constante, había sido declarada ilegítima desde el principio. Había pagado un precio altísimo por una lección brutal. Que el amor no siempre es justo, que la biología puede ser un hechizo poderoso, y que a veces, ser la persona que se queda, la que construye, la que cuida, no te garantiza un lugar en el corazón. Solo te garantiza el derecho a marcharte, cuando te das cuenta de que para los demás fuiste siempre, a pesar de todo, una persona ajena. Caminé hacia mi coche, sintiendo el peso de los años perdidos y del futuro incierto. Había amado a una hija que no era mía, con todo lo que eso significaba. La entrega sin la garantía del lazo indestructible,
la paternidad sin el título oficial. Y en el momento de la crisis, ese lazo, cuidadosamente tejido, se había demostrado más frágil que el invisible e indestructible hilo de la sangre. Tal vez, con el tiempo, Lucía y yo pudiéramos encontrar una nueva forma de estar en la vida del otro, quizás como un conocido lejano, un antiguo aliado. Pero la inocencia de nuestra relación, la posibilidad de que me viera como un faro, se había quebrado para siempre. Yo me había alejado, no había pagado la fiesta, me había separado, y en ese acto de autopreservación, tal vez había salvado lo último que me quedaba, el respeto por mi propio amor, que merecía ser valorado, aunque fuera solo por mí. La historia no terminaba con una reconciliación, sino con la amarga y serena aceptación de un precio pagado. El precio de aprender que en el complicado álgebra del corazón familiar, la sangre tiene un coeficiente del que la bondad diaria, por desgracia, carece, y a veces lo más sano es retirarse de la ecuación antes de que te borren por completo. Fin del texto.